presento, yo soy Julián Portilla, soy facilitador de la iniciativa de Impacto Colectivo. Impacto Colectivo es una iniciativa de diálogo, en realidad multisectorial, en donde participan todas las partes de la cadena productiva de la pesca, desde productor hasta restauranteros y pescaderías. Por un lado, varias de las ONGs involucradas en pesca y acuacultura en México. Tenemos algunos académicos y muchas veces tenemos la participación del gobierno en nuestras pláticas. Y el fin de Impacto Colectivo es de generar ideas consensuadas para cómo asegurar la salud de la pesca y acuacultura en el largo plazo, es decir, su sustentabilidad tanto social como económica como ambiental. Y en ese marco hemos abierto esta serie de pláticas, lo que estamos llamando conversatorios, y estos conversatorios están enfocados en una propuesta de ley que ocurre en la Cámara de Diputados, una iniciativa de Morena, en donde se propone un cambio de atribuciones de inspección y vigilancia, en donde se propone cambiar algunas atribuciones que hoy tiene la CONAPESCA para la Secretaría de Marina. Entonces, para esto, la inspección y vigilancia es algo que preocupa a Impacto Colectivo desde su inicio y se encuentra en nuestro pronunciamiento inicial, en donde ponemos los temas de mayor importancia y de consenso del grupo. Entre ellos era buscar maneras de mejorar sistemas de inspección y vigilancia. Y también tenemos un papel, un concepto que hemos escrito de distintas formas de hacerlo. Entonces nos interesó mucho ver que la Cámara haya iniciado esta iniciativa y lo que queremos hacer es entender bien qué implica el cambio de estas atribuciones, qué oportunidades, qué riesgo representa. Y estamos haciendo una serie de conversaciones, esta es la segunda de varias que queremos tener. La semana pasada tuvimos otro con unos expertos internacionales, quienes estaban viendo un panorama más amplio y tuvimos una conversación muy interesante. Esta semana invitamos a expertos mexicanos para hacer un análisis legal procedimental, si quieren, sobre esta iniciativa para indicarnos qué posibilidades tiene, qué riesgos, qué oportunidades. Y la idea hoy también era conversar con los usuarios, es decir, los presidentes de las cámaras ribereñas, tanto la CONECOP como la CONECOP, CONACOP, perdón, y la Canaimpesca y el Consejo Mexicano de Camarón. Sin embargo, hoy resultó, a raíz de todo lo que vimos la semana pasada del embargo, cosa que está íntimamente ligado con inspección y vigilancia, que se convocó una reunión de emergencia del Comité de Camarón y lastimosamente hoy no pueden acompañarlos ni las confederaciones ni la Canaimpesca. Con lo cual, la semana entrante tendremos otra conversación con ellos para ver qué impresión tienen sobre este cambio de iniciativa o cambio de atribuciones, perdón, que propone la iniciativa. Y luego estaremos platicando en el interior de Impacto sobre qué hemos aprendido a lo largo de estos conversatorios y en qué estamos de acuerdo, que nos preocupa y en qué estamos de acuerdo que podría mejorar esta iniciativa. Y ahí queremos entablar un diálogo con las autoridades relevantes, la CONAPESCA, la CEMAR, y otras autoridades. Claro que los legisladores de la Comisión de Pesca. Y ahí la idea es elevar estas recomendaciones y preocupaciones y ver de qué forma pueden ellos responder para mejorar la iniciativa, para asegurar un régimen de inspección y vigilancia eficiente, segura, y bueno, también una iniciativa que asegure que ninguno encuentre sus derechos violados en el mar. Bueno, entonces para eso hoy tenemos tenemos hora y media, tenemos hasta la 1:30 en horario de la Ciudad de México para este conversatorio y tenemos a tres invitados
Primero, un miembro de Impacto Colectivo desde hace mucho tiempo, Alejandro Castillo, quien es el director asociado de Conservación Marina y Pesca Sostenible y director de operaciones en Pronatura Noroeste. Alejandro es un biólogo y también tiene una maestría de ciencias en manejo y conservación de pesquerías y vida silvestre por la Universidad de Arizona. Tenemos también a Rigoberto García Soto, licenciado en Derecho y socio director de GL Abogados, quien trabajó 17 años en el sector público como subdelegado de control de intermediarios de la CNSF, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y director general de Inspección y Vigilancia de la CONAPESCA. Y bueno, como responsable de la agenda legal de la autoridad pesquera, intervino en procedimientos bilaterales y multilaterales en los asuntos de atún y delfín, camarón tortuga, camarón vaquita y otros de interés internacional. Y disculpen un momentito que interrumpa esto, solo quiero asegurarme que todos los participantes estén en mute mientras arrancamos acá. Y bueno, al inicio de su carrera, Rigoberto también se desempeñó en el sector privado como abogado interno del Banco Nacional de México y en la firma de abogados de León Cortés y Asociados. Y tenemos también a Raciel Villegas, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Fue director de Asuntos Contenciosos y director general de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre de la Profepa. Actualmente es litigante, asesor de diversas fundaciones, organizaciones de la sociedad civil y legisladores locales y federales. Funge como coordinador jurídico de control y vigilancia de la Alianza Canancay. Pueden ver ese sitio en alianzacanancay.org y también participa en Impacto desde hace tiempo. Y bueno, es un placer tenerlos a los tres acá. Y bueno, quisiera pedirle a mi colega Alejandro Castillo que arranque, nada más recordándonos un poco las dimensiones de la conversación de la semana pasada. Luego le voy a pasar la palabra a Raciel Villegas para que nos dé su perspectiva sobre las oportunidades y riesgos de esta iniciativa y que nos dé su análisis desde un punto de vista legal. Y finalmente le voy a pasar la palabra a Rigoberto. De ahí les voy a pedir que vayan anotando sus preguntas, comentarios, observaciones, sugerencias en el chat. Yo les voy leyendo y distribuyendo la pelota entre nuestros tres jugadores de hoy. Así que, bueno, bienvenidos, bienvenidas. Es un placer contar con tanta gente. Veo que tenemos 100 participantes, que es el máximo. Supongo que hay otros y otras que están queriendo entrar a esta discusión tan fascinante y apasionante. Estamos grabando esta plática, con lo cual la podemos compartir después con aquellos que no lograron entrar a esta plática que, bueno, electrónicamente estamos limitados a los 100 participantes. De nuevo les pido a aquellos que tienen cámara y que no van a estar exponiendo hoy que apaguen su cámara para poder maximizar la ancha banda de todos. Y bueno, con eso, sin más, Alejandro, te pido que tomes la palabra y que nos recuerdes un poco qué pasó la semana pasada en nuestra plática con nuestros expertos internacionales. Adelante. Buenos días a todos. Gracias, Julián. Increíble ver tanto interés por estos temas. Qué bueno que tenemos tanta gente escuchando esta conversación. La semana pasada tuvimos un conversatorio con dos especialistas internacionales. Por un lado tuvimos a la doctora Wanda Feldbach-Brown de Brookings Institution, y ella es especialista en temas de política pública, muy enfocada en temas de tráfico de vida silvestre, tráfico de drogas, política de crimen a nivel mundial. Es asesora del Congreso y de varios gobiernos. Y también tuvimos a Eric Olson del Wilson Center, un especialista en aspectos de derechos humanos en América Latina y amplio conocedor de las relaciones entre el sector civil, el sector militar de los gobiernos en América Latina. Y entonces pues les pedimos a ellos que nos compartieran un poco su experiencia y sus perspectivas desde
desde su línea de trabajo, de cómo podíamos fortalecer en México o mejorar las políticas de inspección y vigilancia si se llegara a dar un cambio o una iniciativa como la que se propone, la que estamos discutiendo hoy, ¿no? Entonces, algunas de las notas importantes que nos dieron son, la primera, que creo que es la más amplia de pensamiento, es ¿qué México queremos construir? Nos dejaron esa pregunta, Eric, ¿no? ¿Qué México queremos construir? ¿Cómo vemos un México cuál es la participación del sector militar en la vida diaria de los mexicanos, ¿no? Como una gran pregunta. Y de ahí derivaron, como yo podría decir, cuatro grandes temas, ¿no? Un tema importante, el tema de derechos humanos. Sobre derechos humanos nos dijeron, bueno, lo primero es que hay que asumir que va a haber violaciones a derechos humanos. Es imposible pensar que eso no va a pasar, porque cuando los militares asumen el rol de hacer cumplir la ley, siempre los hay. Y no conocían casos donde esto no hubiera ocurrido. Entonces, tener una notita postal ahí de qué puede pasar. Y lo que era muy importante es definir dónde van a ser, en qué fuero se va a juzgar cuando haya esos casos y qué mecanismos vamos a tener para que haya rendición de cuentas de esos casos, si es que se decide hacer así. Si va a ser en el fuero común, si va a ser en el fuero militar. Eso como una recomendación ahí importante de asegurar que si hay violación, cuando haya violaciones, estas sean juzgadas y que haya rendición de cuentas sobre derechos humanos es fundamental. La segunda línea de reflexión que nos dejaron fue sobre los alcances del mandato, ¿no? Hasta ahorita, como está escrita la política o la iniciativa, es un mandato amplio en el cual todas las atribuciones de CONAPESCA se pasan a la Secretaría de Marina. Y acá se planteaba la posibilidad de que quizá sería conveniente que hubiera un cambio en mandato, pero limitado en el espacio, quizá para algunas pesquerías o para problemas muy particulares, como hemos visto en el Alto Golfo y la Vaquita, que ha sido necesaria una intervención muy fuerte de la Marina, o quizá para algunas pesquerías que fueran de muy alto valor, y eso como una de las limitaciones de mandato. Y la otra limitación de mandato también que nos hacían reflexionar era sobre el mandato en cuanto al tiempo. Estamos hablando de que los militares o la Secretaría de Marina va a asumir este rol de manera temporal, mientras se generan capacidades dentro de las dependencias civiles para hacer cumplir la ley, o es una cosa permanente, ¿no? Una reflexión ahí importante sobre eso. La tercera reflexión, o la tercera línea de pensamiento era sobre la operación ya en particular. Nos decía Wanda Brown que ella parecía que SEMAR estaba siendo más efectivo que CONAPESCA en hacer la inspección y vigilancia, ¿no? Entonces, necesitamos, creo que me perdí un poquito, no sé si fue un poquito el internet, pero bueno, sobre las operaciones, nos decía que SEMAR, al parecer, es un poco más eficiente y efectivo que CONAPESCA, y entonces es importante considerar esa efectividad y aprovechar esa efectividad que tiene la SEMAR, ¿no? Hablaba de posibles colaboraciones, por ejemplo, con la Guardia Costera de Estados Unidos para ir creando capacidades. Es una puerta que ya está abierta para muchos temas, y entonces si se van a meter a temas pesqueros, ahí hay oportunidades de fortalecimiento. También hablaba de asegurar que tenemos espacios de coordinación y de rendición de cuentas de los aspectos operativos, es decir, espacios donde esté sentada la propia CONAPESCA, los gobiernos de los estados, la sociedad civil, el sector, para poder ver cómo van las operaciones y para poder guiarlas. Eso sugería Wanda. Y Eric nos decía que, aunque eso es lo ideal, lo que se ha visto es que es muy difícil que estos espacios de coordinación interinstitucional sean efectivos, porque a veces la coordinación con Marina, que se identifica como en un nivel jerárquico más alto que el resto de las dependencias, porque ellos reportan directamente al presidente, pudiera ser difícil de establecer una buena coordinación a ese nivel. Pero bueno, esos son en cuanto a la parte operativa.
Y en cuanto a la última parte que yo comentaría es sobre el tema de política, de la política en sí, ¿no? Nos decía Banda, si esto ya es una iniciativa que trae todo el respaldo de Morena, del presidente, que ver muy bien cómo fortalecerla. No perdamos tiempo en combatirla, sino fortalezcámosla para asegurar que maximiza su impacto. Y la otra pregunta que nos queda y que todavía hay que resolver es, ¿qué piensan estos actores gubernamentales principales? ¿Qué piensa la CONAPESCA de este cambio? ¿Qué piensa la Secretaría de Marina de este cambio? ¿Y cómo se va a asumir, ¿no? Entonces creo que ese es un resumen breve de lo que se discutió la semana pasada. Gracias, Alejandro. En efecto, pues la idea de estos conversatorios es irnos informando para luego justamente abrir ese diálogo con autoridades, trayéndoles nuestras perspectivas, ideas, conocimientos y pidiéndoles su opinión también. Excelente. Bueno, pues entonces, así la semana pasada, una plática sumamente interesante y realmente pues muy sofisticada, ¿no? Y bueno, estoy seguro que continuaremos en esa línea. A ver, entonces ahora quisiera pedirte a ti, Raciel, tú siendo abogado y teniendo la experiencia que tuviste en la Profepa, ahora viendo estos temas de inspección y vigilancia, que son temas que para ti pues, llevas muchos años acá mirándolos y viéndolos. ¿Qué estás viendo en la iniciativa? ¿Qué oportunidades, qué riesgos presenta? ¿Cómo ves? Claro que sí, muchas gracias y buenos días a todos. Yo quiero tener un enfoque desde varios puntos de vista, no solamente el jurídico, y perdón que empiece presumiendo o hablando en primera persona, pero tengo una maestría en gobierno y políticas públicas, entonces eso me permite vincular la parte jurídica con la parte de las políticas públicas, que yo creo que eso es tal vez el punto más fino y más importante, porque muchas veces, o la mayoría de las veces, tenemos un andamiaje jurídico bueno, o tenemos en la ley aparentemente todo resuelto, pero cuando se rompe ese vínculo que debería haber entre lo que dice la ley y la política pública que se decide en el gobierno, pues no sirve de nada, ¿no? Entonces, si no tenemos esas dos cosas perfectamente bien coordinadas, en vano vamos a navegar. A mí me gusta mucho, hay una parte en el libro de, ahorita me acuerdo, es uno de los muchos libros de la Biblia, pero de Proverbios, que te dice que si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. Y a mí me gusta esto traspolarlo a la parte jurídica y a la parte de política pública, porque el hacha puede ser la parte del andamiaje jurídico, pero el filo del hacha nos lo va a dar la política pública bien diseñada y bien implementada, con todo lo que ello implica. Entonces, cuando se pierde ese filo en el hacha, hay que golpear con más fuerza. Quiero empezar narrando un poco primero desde el punto de vista casuístico, que en la experiencia que le tocó a su servidor vivir a lo largo de algunos años, en donde nuestras inspecciones en el 80% de las ocasiones iban acompañados de la Secretaría de Marina, que evidentemente la Marina es una institución buena, es una institución eficiente, es una institución que genera respeto, que impone respeto, y posiblemente al día de hoy sea la única institución en el Estado mexicano que sigue conservando un buen prestigio. A pesar de que por ahí a veces hay algunas cosas, sigue conservando un buen prestigio. No es una institución que haya sido llenada de problemas relacionados con corrupción y este tipo de cosas. Entonces, quiero partir de eso porque mi postura es que desde el punto de vista jurídico está mal planteada esta iniciativa. Desde el punto de vista de política pública no está bien pensada y no quiero que esto se pueda prestar a que estoy diciendo que la Marina no sirve o que la Marina está mal o que la Marina
Es más, yo me atrevería a contradecir esa afirmación de que siempre hay violaciones a derechos humanos. Tuve la precaución de preparar un pequeño fragmento de una visita de inspección que hicimos por ahí del 2010, en donde tanto a la Marina como a su servidor se nos acusó penalmente hasta de tortura. Pero finalmente todo salió bien porque tuve la precaución de pedirle a la gente de comunicación social de entonces la Profepa que llevara a una persona con nosotros y esa persona estuvo videograbando todo. Entonces, cuando nos acusan del maltrato y de la tortura, pues bueno, ahí había una prueba de que esto era falso. Pero en ese video que les mostraré más tarde, se ve la manera tan respetuosa y cuidadosa con la que se conduce la gente de la Marina, ¿no? No siempre, evidentemente, puede ser así, ni podrá ser así, porque no siempre vas a tener a una persona que le vas a practicar la visita de inspección, que esté ahí dispuesta a colaborar y tal, y más con las cosas que están ocurriendo hoy día en nuestros mares. Entonces, para dejar de romper el orden, vamos a empezar. El artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy claro al señalar que las funciones de la milicia, en este caso de la Fuerza Aérea Mexicana, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina Armada de México, únicamente podrán circunscribirse a cuestiones, y dice estrictamente, de la disciplina militar. Entonces, vamos a dejar este primer artículo en el cajón un momento y vamos a empezar a dilucidar cómo se arma la parte jurídica de esta propuesta. Si nosotros nos vamos al artículo 73 de la Constitución, que nos dice cuáles son las facultades del Congreso, ahí encontramos, por ejemplo, que tiene las facultades de, dice, levantar Fuerzas Armadas, ¿no? Y también tiene las facultades, en este caso, de generar las leyes, y dice que nos distribuyan las competencias y nos coordinen las competencias entre los 3 órdenes de gobierno, es decir, el federal, el estatal y el municipal. Pero no significa que el distribuir las competencias entre los 3 órdenes de gobierno esté implicando que nos distribuye competencias desde el punto de vista orgánico. Para eso tenemos otra clase de legislación, para eso tenemos las leyes orgánicas. Entonces, si nosotros acudimos a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, perdón que no les diga los artículos de memoria, pero nunca fui educado a aprenderme las cosas así. En el 30 y tantos, en el 36 me parece, está la Secretaría de Marina. Y aquí tenemos que hacer una pequeña pausa y distinguir que la Secretaría de Marina tiene una doble función o, digámosle, una doble cachucha. La parte de la Secretaría de Marina propiamente es una parte administrativa, una Secretaría de Estado y como tal una autoridad que es parte de la administración pública centralizada. Pero la parte de Armada de México ya no es una simple autoridad administrativa, es una fuerza militar cuya función es la protección de la seguridad nacional, entre otras cosas. Tengo ahí mi acordeón y si ustedes gustan, ahorita lo podemos ir viendo y revisando porque hice un análisis bastante largo de N cantidad de ordenamientos jurídicos por parte de la Secretaría de Marina para encontrar el cómo encuadrarlo, ¿no? Entonces, si nos vamos a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, dentro de las funciones que tiene la Secretaría de Marina, sí podríamos encajar la parte de inspección y vigilancia, incluso como está hoy día, no solamente en la ley orgánica, sino en la ley orgánica de la Secretaría de Marina, en la ley de navegación, en la ley de Marina Mercante, de comercio marítimo, y en la propia Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, ya se encuentra contemplada la posibilidad y la facultad de que la Marina lleve a cabo estas acciones de inspección y vigilancia.
¿cuál es aquí el punto nodal que podría generar el problema? Bueno, todas las leyes, todos los ordenamientos de carácter general tienen tres maneras de aplicarse. Tienen un ámbito de aplicación espacial, que es dónde se va a aplicar. Tiene un ámbito de aplicación personal, a quién se le va a aplicar. Y tiene un ámbito de aplicación temporal, cuándo se va a aplicar. Entonces, si atendemos a estos criterios, yo podría decirles que, por ejemplo, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, pues a mí no se me puede aplicar porque yo no soy servidor público, ¿no? Este es un ámbito de aplicación personal. Si pretendemos aplicar la Ley Federal Forestal de 1992, pues no podemos aplicarla porque esa ley fue abrogada, entonces el ámbito de aplicación temporal ya surtió sus efectos y ya terminó su aplicación. Y nos queda entonces el ámbito de aplicación espacial, el territorio, ¿no? Por eso se habla, por ejemplo, de que las embajadas son una extensión del territorio mexicano y se puede aplicar la ley de México en una embajada en otro país. Pero en el caso particular de la Secretaría de Marina, el ámbito de aplicación espacial de estas facultades de inspección y vigilancia se circunscribe a los mares. Habla del mar territorial, habla de la zona económica exclusiva y de las aguas interiores y habla, por ejemplo, de los ríos navegables. Entonces, hasta ahí realmente yo no veo ningún problema, no vería jurídicamente ninguna situación, de hecho se hace. A mí me ha tocado infinidad de ocasiones pedirle ayuda a la Secretaría de Marina para que nos apoye con los grupos de vigilancia comunitaria, para que apoye cuando se detecta que hay pescadores furtivos en las costas de Quintana Roo, por ejemplo, y lo hacen muy bien. El problema que yo veo en esta propuesta de iniciativa, es que se pretenden asumir el resto de las funciones. Habla la iniciativa, por ejemplo, de la inspección para verificar la legal procedencia. Entonces, yo quisiera no imaginarme que se está pretendiendo que la Secretaría de Marina va a ir a hacer inspecciones a los restaurantes de la Riviera Maya para ver si no están vendiendo caracol en época de veda o baby lobster o algo por el estilo. Entonces, aquí voy a hacer otra pausa y voy a pasarme un poquito a las partes de política pública. Nuestra Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en el artículo 17, que habla de los principios de la política pesquera, en sus primeras 3 fracciones es muy clara y nos dice que el Estado mexicano reconoce a la pesca y a la acuacultura como prioritarias de seguridad nacional que fortalecen la soberanía alimentaria y territorial del país. En otra de las fracciones nos dice que siempre deberá contar la autoridad con los recursos materiales, financieros, humanos y tal, ¿no? Entonces, si nosotros vemos esto, empezamos a ver que la política pública no cuadra con lo que dice la ley. ¿Por qué? Porque a través de los años, lejos de que fuera mejorando la situación de la CONAPESCA, fue empeorando. Los recortes presupuestales que todo el mundo conocemos es posiblemente uno de los más grandes y fuertes problemas que ha sufrido la CONAPESCA. Entonces, no está la política pública realmente a la par de lo que dice la ley porque no le está dando esa importancia que dice la ley que se supone que tiene al ser prioritaria de seguridad nacional y todo lo demás que ya les dije. Entonces, les comentaba hace unos días que teníamos una plática, digámosle en petit comité, el número de lanchas, ¿no?, que tiene la CONAPESCA y que hice la consulta pública, la consulta de información pública gubernamental, y resulta que de las 120 y tantas lanchas, solo 56 están operables. Entonces, ¿cómo se pretende que la CONAPESCA haga esas labores de inspección y vigilancia si tiene para todo el país, para 17 estados costeros, con el número de miles de kilómetros que eso implique, 50 y tantas lanchas operables, pero ya no tenemos pues dinero para gasolina, para viáticos y para todo lo demás, ¿no?
La manera como están repartidas las embarcaciones tampoco creo que sea la mejor. Yo sé que Campeche, por ejemplo, es un estado que no es famoso por la pesca, sino más por el petróleo, pero solo tiene asignada una lancha. Y a las pruebas me remito, están los oficios que me emitió la CONAPESCA a través de las consultas de información pública gubernamental. Entonces, pues no podemos pedirle peras al olmo, ¿no? Si la CONAPESCA no está teniendo el apoyo que requiere, el apoyo que necesita, la fortaleza que debería tener, por supuesto que no va a poder hacer el trabajo. Si a eso le sumamos que, por ejemplo, el artículo 7º transitorio de la Ley General de Pesca obliga a la CONAPESCA a ceñirse a una circular, sabrá Dios de qué año, que tiene los lineamientos y criterios que deben seguir para las actividades de inspección. Y esos criterios tienen no menos de 10 años de que la jurisprudencia los ha decretado o los ha declarado contrarios a la Constitución. Órdenes genéricas en donde no está ni siquiera especificado quién es el destinatario, no se dice cuáles son las obligaciones que se pretenden revisar o que no tienen ningún espacio porque además tienen machotes para que pueda circunstanciar debidamente lo que se encontró, que eso la jurisprudencia le llama motivación. Entonces no se puede saber de esa especie que se encontró, qué cantidad, en qué estado, cómo se midió, cómo se pesó, cuál fue el instrumento de medición, cuáles son las características de ese instrumento de medición. Incluso la jurisprudencia te habla hasta del grado de error que puede llegar a tener. Entonces, si tendría que ceñirse la CONAPESCA a esos criterios, pues las pocas inspecciones que hagan van a ser endebles. Si a eso le sumamos que además no tenemos un capítulo de medidas de seguridad en la ley, pues estamos privándonos de la posibilidad de imponer medidas precautorias que protejan en contra de la generación de un daño a nuestros recursos marinos, como podría ser el aseguramiento de artes de pesca, el aseguramiento de lanchas, el aseguramiento de especies extraídas, y que triste y lamentablemente ya ha pasado en más de una ocasión, en más de una entidad federativa, que se le termina regresando todo esto al pescador ilegal con una disculpa. Disculpe usted, señor pescador furtivo, porque como legalmente no podíamos hacer esto que hicimos, pues tome, aquí están sus cosas, ¿no? Si a eso le sumamos que tenemos 12 años y 2 meses sin reglamento, pues es imposible, ¿no? O sea, ¿cómo manda uno ahora sí que a la guerra a una persona sin fusil? Y todo esto que se pretende hacer, que va de mandar todas estas facultades a la Secretaría de Marina, no está arreglando estos problemas. O sea, la Secretaría de Marina de todos modos va a tener que actuar con este marco jurídico incompleto y defectuoso. Entonces, desde mi perspectiva, creo que primero deberíamos atender las bases, los fundamentos, los cimientos para permitir que las inspecciones pudieran ser efectivas, eficientes, y luego decidimos quién las hace. A mí no me parece lo más lógico que el argumento que se utilizó por parte del gobierno federal, que es que la CONAPESCA ya fue rebasada y por eso lo estamos pasando a la Secretaría de Marina, y perdón, pero se me hace un argumento verdaderamente estulto y verdaderamente cínico, porque si vamos a competir en una carrera y Julián y yo nos ponemos en la línea de salida y cuando suena el disparo, Julián sale corriendo y yo me quedo sentadito en la línea de salida, Julián no me rebasó. Yo me hice tarugo y entonces no hice mi trabajo, no corrí, no inspeccioné. Si los dos vamos corriendo, pero Julián corre más rápido que yo, entonces me rebasó. Pero no podemos hablar de que la pesca ilegal rebasó a la CONAPESCA cuando la CONAPESCA no estaba trabajando o no está trabajando por buenas razones y por malas razones, por razones externas, por razones internas, por razones extrínsecas y razones intrínsecas. Pero no podemos hablar de que lo rebasó.
¿Por qué no se le da la oportunidad de hacer las cosas bien? Les puse también hace unos días, y también si quieren con todo gusto les pongo hoy día la tabla esta de también información pública que solicité a través de los años, que va de 2011 a 2019 en las costas de Quintana Roo. Una sanción de 2011 a 2019, una sanción en 2015. Oye, Raciel, entonces, si te entiendo, lo que estás diciendo es que pásesele a quien se le pasen las atribuciones de inspección y vigilancia en materia pesca. Hoy por hoy no está los elementos legales, digamos, para que quien tenga la responsabilidad de inspeccionar y vigilar pueda hacer un buen trabajo, sea quien sea, con la reputación que sea hoy por hoy. O sea, hay deficiencias legales que no permiten que un buen trabajo se haga, que esta iniciativa no resuelve. Esa es tu perspectiva, si la entiendo bien. ¿Es correcto? Es correcto, y no solamente no es que la parte legal, sino, por eso insistía yo tanto, la parte de la política pública, la toma de decisiones. Les voy a poner dos ejemplos muy rápidos. Me llaman el grupo de vigilancia comunitaria de una cooperativa en Punta Allen y me dice, están metiéndose unas personas que vienen de Tulum, bla, 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 y le digo, pues ahí tienen a la base militar, a la base marina, vayan rápido con ellos, finalmente hay buena relación. Van con ellos y afortunadamente les hacen caso los elementos de la Secretaría de Marina, se suben a la lancha y van al encuentro de los pescadores. Están unos cuantos minutos ahí con esos pescadores ilegales y se regresa a la lancha de la Secretaría de Marina. Los pescadores ilegales siguen haciendo su pesca ilegal y entonces, frustrados e incrédulos, los pescadores de esta cooperativa le preguntan a los marinos, ¿qué pasó? Y los marinos le contestan, pues es que no les podemos hacer nada porque tenemos instrucciones de que pues, hay que tratar de convencerlos porque si no es estar reprimiendo al pueblo. Eso es una política pública, si tú quieres, no oficial, pero que todos conocemos, todos hemos oído y a todos creo que nos cae hasta acá, ¿no? Eso de estar reprimiendo al pueblo bueno y sabio, ¿no? Entonces, yo creo que la Secretaría de Marina tiene todo que perder y nada que ganar. Porque tiene un buen prestigio, porque tiene un buen reconocimiento, porque hace un buen trabajo. Y yo creo que al revés, la CONAPESCA tiene todo que ganar y nada que perder. La CONAPESCA hoy día está en la lona, está en el suelo, está desmantelada, no tiene gente. También creo que les puse, sí, en la tabla venía, hace 3 años que están reportando 0 inspectores. Entonces, ¿cómo piensan hacer el trabajo? Por eso te decía, no es que me rebasaste, es que me quedé sentado. Si tengo 0 inspectores, ¿cómo puedo inspeccionar? Ok. Bien, bueno, pues le quiero dar la oportunidad a Rigoberto de plantear su punto de vista y al terminar van a haber muchas preguntas seguramente en el chat te van a ir apareciendo. Una que tengo yo, Raciel, es si no es cambiar de jugador y es cambiar de reglas, ¿qué reglas tienen que cambiar para poder hacer un buen trabajo en el mar, quien sea quien esté jugando, ¿no? Pero bueno, antes de darte la palabra para esa respuesta, Raciel, le quiero pedir a Rigoberto que haga su intervención. Muchas gracias, Raciel. Rigoberto, ¿cómo ves? Tú estuviste adentro de este animal de inspección y vigilancia, ahora has estado fuera un tiempo. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo ves este traspaso de atribuciones? ¿Qué te parece y qué hay que hacer? Adelante, por favor. Estás en mute, mi amigo. Sí. Ahí estás. Listo. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Julián, Alejandro. Con el gusto de saludar a Raciel también y a todas las personas que están escuchándonos para este tema. Un tema que está generando mucho interés, particularmente en el sector pesquero y acuícola. En un asunto derivado de esta iniciativa de ley para reformar y derogar algunos apartados, algunos preceptos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y que tiene un objeto destacado, un objeto esencial y que consiste en transferir, en poner todas este cúmulo de facultades y atribuciones en materia de inspección y vigilancia
pesquera y acuícola, que hoy, de conformidad con la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, se encuentran en la órbita de atribuciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y que ésta aplica por conducto de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, y pasarlas, transferirlas tal cual como están en este momento a la Secretaría de Marina Armada de México. Como ustedes saben, esta es una iniciativa de reformas a la Ley General de Pesca impulsada por un grupo de diputadas federales que integran la fracción parlamentaria del partido de Morena en la Cámara de Diputados, que se presentó apenas el pasado mes de marzo y que su discusión ha sido transmitida a la Comisión de Pesca para que ésta funja como dictaminadora de la iniciativa, y que actualmente, dado la suspensión de actividades por motivo de la pandemia de COVID-19, pues ha mantenido en suspenso el dictamen de esta iniciativa, que por lo demás y por motivos que estaremos ahorita tratando de explicar en esta conversación, pues antoja que vaya a tener un trámite más o menos expedito. Y no solo por el origen de la iniciativa a manos de diputadas federales integrantes de la fracción de Morena, de la fracción parlamentaria, sino porque al parecer deriva de una intención, de una declaración manifiesta de la propia administración actual de hacer esta transferencia de facultades, ¿no? De lo cual ya estaremos abordando. Pero bueno, para ir entrando en materia, Raziel ya ponía una serie de circunstancias y hacía una serie de comentarios bastante amplios que abarcan tanto aspectos puramente operativos, de capacidades de acción de la autoridad federal en la materia, como también aspectos de orden legal e incluso en materia constitucional. Y a mí sí, aunque trataré de no ser repetitivo de algunas de las cosas que ya Raziel con mucho detenimiento ha estado comentando, pero sí me interesaría formular algunos puntos de vista propios al respecto. Y quiero partir, en principio, de las preguntas que Impacto Colectivo por la Pesca y la Acuacultura Mexicanas se planteó para este conversatorio, que son tres esencialmente. La primera de ellas es: ¿qué oportunidades presenta la iniciativa de ley? La segunda es: ¿qué riesgos presenta esta iniciativa? ¿Cuáles son las preocupaciones que nos suscita a todos? Y la tercera pregunta es: ¿qué sugerencias de mejora le haríamos a la iniciativa? Entiendo y sobre de esa base es que he preparado mi intervención para esta tarde. Parto de cómo están construido el régimen actual en materia de inspección y vigilancia, pero desde la base de los recursos naturales, para después aterrizar en los que constituyen recursos pesqueros y acuícolas. Actualmente existe un esquema de distribución de competencias en las distintas leyes que regulan la vigilancia de recursos naturales en general, concurrente, es decir, donde participan constitucionalmente desde la federación, las entidades federativas y en un menor nivel el tercer grado de gobierno, que es la parte municipal o puramente local. En materia de recursos naturales en general, es decir, vida silvestre, cualquier especie de vida silvestre, y luego sobre todo, particularmente, las especies que de alguna forma están sujetas a un régimen de protección especial o que se encuentran en esta lista de la categoría de especies clasificadas en categoría de riesgo en cualquiera de las distintas categorías que para esto existe. Es una vigilancia que le corresponde originalmente a la Secretaría del Medio Ambiente y de Recursos Naturales y que ejerce en todo el territorio nacional a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, y particularmente en áreas naturales protegidas a través de los guardaparques de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es la CONAM. Entonces, la Semarnat es la instancia original para la vigilancia y el cumplimiento de las leyes en materia de especies de la vida silvestre y con énfasis muy especial, decían, las que están sujetas a protección especial o enlistadas en alguna categoría de riesgo.
Posteriormente, viene la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER, que a través de la CONAPESCA le corresponde aplicar la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, y que para eso, así como tiene entre sus funciones CONAPESCA administrar, fomentar y regular el correcto desarrollo de la actividad pesquera y acuícola, también le corresponde a sí mismo vigilar el cumplimiento de las leyes en materia de los recursos de la flora y de la fauna, cuyo medio de vida total, parcial o temporal sea el agua. Y estamos hablando aquí, pues, de especies de la flora y fauna acuáticas que no están sujetas a protección especial y que no se encuentran en alguna categoría de riesgo. Y para eso cuenta con un cuerpo de oficiales federales de pesca, cuenta con una Dirección General de Inspección y Vigilancia, que es la que coordina el desarrollo de estas acciones. Y en una tercera autoridad, una tercera dependencia federal, hablamos primero de Semarnat, después de SADER, cada una con sus respectivos desconcentrados, y una tercera autoridad que tiene una participación muy activa en esto es, por supuesto, la Secretaría de Marina, que como ya explicó, y no voy a abundar en eso, Raciel, tiene una dualidad. La Secretaría de Marina es una dependencia federal con una parte administrativa que se ejerce a través de la Subsecretaría del Ramo, y tiene la parte de la Armada de México, que dependiendo directamente del secretario de Marina, es a su vez coordinada o dirigida por el Estado Mayor General de la Armada. Entonces, la Secretaría de Marina, por su parte, así como sucede con la SADER y así como sucede con la Semarnat, tiene también atribuciones en materia de inspección y vigilancia de recursos naturales. Y estas atribuciones son en general, tanto para especies protegidas como para especies en categoría de riesgo, como para recursos pesqueros y acuícolas, con una acotación. Y en este punto sí yo me separaría un poco de la opinión previa que tuvo Raciel. La Marina, ahí coincidimos totalmente, tiene hoy facultades amplias para actuar en todas las zonas marinas mexicanas, sean áreas naturales protegidas o no. Y para esto se recurre a una serie de esquemas de coordinación interinstitucional que en los últimos años se ha venido materializando a través de convenios que se suscriben entre estas diferentes instancias, y convenios que regulan una serie de aspectos, no solo operativos, sino también en donde se gradúan las cuotas de recuperación que cada uno de los organismos, CONAPESCA de SADER, Profepa, de Semarnat, le cubren en concepto de aprovechamientos a Marina por su participación en las actividades de vigilancia y por los recursos, tanto humanos como materiales, que se despliegan para estas acciones. En este sentido, pues, el régimen actual funciona con la participación de estas tres autoridades, Semar apoyando tanto a SADER como a Semarnat, Semarnat enfocada a los recursos que comentamos, y por su parte SADER a través de CONAPESCA a los pesqueros y acuícolas. Y cada una de las leyes que regulan el accionar de estas dependencias, la LEGEPA, la Ley General de Vida Silvestre para Semarnat, Profepa y CONAM, y la LEGEPAS para el caso de CONAPESCA, prevén que estos diferentes desconcentrados tienen atribuciones para hacer inspecciones, para levantar actas, para retener bienes o productos, embarcaciones, productos de la pesca, subproductos, vehículos, cosas de esta naturaleza, y eventualmente, tratándose de asuntos donde se implica ya la materia penal, delitos propiamente, pueden incluso como primer respondiente llegar a detener personas bajo ciertos mecanismos, actuando sobre determinados protocolos, y esto mayormente se da en coordinación con el personal, concretamente escuadras de infantería de la Armada de México, ¿no? Y la Semar actúa no solo bajo el régimen de la LEGEPA, no solo bajo el régimen de la LEGEPAS, sino de un organismo, sino de un cuerpo de leyes que ya Raciel lo mencionaba, y que es la Ley Orgánica de la Armada de México. Una ley que es muy importante tener en consideración, que fue reformada en el año de 2017, precisamente para introducir y fortalecer facultades de la Secretaría de Marina en su vertiente de la Armada de México,
en el cumplimiento de funciones de guardia costera, que tiene que ver con el patrullaje en las zonas marinas mexicanas, precisamente para la aplicación del Estado de Derecho en la mar. Ahora, como decía, estas dependencias se vienen coordinando por convenios que se suscriben, como del que dio cuenta el pasado mes de febrero o marzo, la SADER haber firmado con la Marina Armada. Y en el caso de la pesca, aterrizando ya un poco más a nuestro tema, en la presente administración, las modificaciones que se introdujeron hace unos meses a este convenio denotan o anticipaban ya este gradual traspaso de funciones, de facultades, de atribuciones que está proponiendo la iniciativa, por lo que, como refería al principio, seguramente esta es una iniciativa que cuenta con el visto bueno de la propia administración, es decir, alguna instancia del Ejecutivo, seguramente con la pesca, seguramente, posiblemente SADER, están impulsando de alguna forma o deben seguramente haber tenido algún acercamiento con este grupo de legisladoras que en ejercicio de sus funciones han hecho esta iniciativa. Que, como decía, pues en esencia lo que plantea es transferir, así como están hoy, de la Secretaría de Agricultura a la Secretaría de Marina, el cúmulo de facultades de inspección y vigilancia, con una excepción. Se quita, se saca del ámbito de la iniciativa, o mejor dicho, no forma parte de esta iniciativa, las facultades de inspección y vigilancia en materia de inocuidad y en materia de sanidad acuícola. Esas sí se quedan todavía en el ámbito de la SADER para que su ejercicio y aplicación siga a cargo del Servicio Nacional de Sanidad, que es SENASICA, como hasta ahora, ¿no? Y se le otorgan a la Secretaría de Marina no solo en el aspecto puramente operativo para la práctica de la vigilancia y de las inspecciones, sino que se le otorgan también atribuciones para proponer, para coordinar y para ejecutar todo lo que tenga que ver con la política general y el programa en materia de vigilancia pesquera y acuícola. ¿Cuáles son, en ese sentido, los riesgos que presenta la iniciativa? Son varios. Ya en el conversatorio de la semana pasada se hablaba de algunos aspectos que no puedo soslayar ahora, y uno tiene que ver con qué queremos como país, qué esperamos de la participación de las instituciones civiles por un lado, o por el otro, de las instancias militares, de las instancias de Fuerza Armada en la vida pública del país. Porque la vigilancia pesquera hasta hoy ha sido siempre, desde hace por lo menos 30 o 40 años, una atribución, y me refiero a cuando salió pesca de la unidad que tenía antes en Marina, hace ya 4 o 5 décadas de eso, ha sido una instancia llevada a cabo por las autoridades civiles, por las autoridades administrativas, y no en el aspecto militar. Entonces, el primer riesgo que esto introduce, y sin duda en mi concepto sí lo es, hablo por la experiencia como alrededor de 5 años como director general de Inspección y Vigilancia Pesquera, hay un riesgo de militarización, por supuesto. Yo coincido con Raciel que no necesariamente eso debería implicar violaciones a derechos humanos. Por supuesto, la Secretaría de Marina ha venido firmando desde hace ya bastantes años una serie de protocolos, una serie de convenios con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para capacitar, para sensibilizar a su personal en todo lo que tiene que ver con la política, la línea de respeto a los derechos humanos y las libertades civiles. Sin embargo, claro, coincidiendo con los consultores que estuvieron la semana pasada, por supuesto que se plantea ese tipo de riesgos. Yo, en lo personal, no podría, como no lo estoy de acuerdo, en la militarización de algunas actividades que típicamente corresponden, no solo porque así lo dispone la Constitución, que reserva a la Fuerza Armada actividades del orden, del ramo militar, y sobre todo que en tiempos de paz no tengan esta injerencia en actividades que debieran ser de las autoridades civiles. Entonces sí, yo noto un riesgo de militarización, y ese riesgo de militarización de esta actividad va a traer algo que es hoy más delicado y de lo que hasta ahorita no se ha venido hablando mucho, y que tiene que ver con la criminalización de las actividades pesqueras. Es innegable,
está sucediendo hoy día no es nuevo, es un proceso, es un fenómeno que se ha venido agudizando, eso sí, pero que ya tiene algunos años, en donde la penetración de la criminalidad, particularmente organizada, sobre todo la que es producto del narcotráfico, ha tenido o se ha venido asentando en zonas costeras del país, en zonas donde por la distancia, por la lejanía, por la falta de otros medios de comunicación, pues han venido tomando como propios terrenos, inclusive zonas de mar, en distintas áreas de nuestro país. De forma que la militarización, junto con el tema de la criminalidad organizada, por supuesto que plantean ahí una circunstancia en donde para Marina, no me cabe la menor duda, por todas las facultades que ya hoy ejerce la Marina Armada, no solo en lo que tiene que ver con la defensa de la soberanía en las zonas marinas mexicanas y la aplicación del Estado de Derecho, sino también por las funciones de guardia costera que se le incorporaron, por las funciones que se le incorporaron de administrador de las actividades marítimas a partir de las reformas de 2016 a las leyes de la materia, estas posteriores reformas de 2017 para incorporar el tema de guardia pesquera. Entonces, la Marina ya tiene la parte del Estado de Derecho, ya tiene la parte del cuidado de la defensa y la soberanía en aguas marinas mexicanas, se le incorporó la parte marítima en 2016, excepto un componente regulatorio ahí en APIS y cosas de esas que todavía están en la SST. Después se le incorporó la función de guardia costera y hoy en esta especie de militarización se le pretende transferir la inspección y vigilancia pesquera. Entonces, yo sí veo en eso un riesgo, un movimiento ya muy marcado a continuar militarizando algunas acciones, algunas líneas que de usual corresponden a la autoridad administrativa. Me llaman la atención en ese sentido algunos aspectos. Y el primero, ya adentrándonos al texto de la iniciativa, a lo que dice, a lo que no dice, a los planteamientos concretos ya del tema de la iniciativa que está en discusión en la Comisión de Pesca. Y el primero tiene que ver con el hecho de que actualmente, en materia de pesca y acuacultura, el artículo 10 de la ley faculta a Marina para hacer la vigilancia y acota en zonas marinas mexicanas y le da facultades para inspeccionar, para verificar, para levantar actas, para retener bienes, para coadyuvar con el Ministerio Público. Cuando nosotros nos vamos a la Ley Federal del Mar, la Ley Federal del Mar, en su artículo 3º, nos define y nos enumera en una disposición casuística qué es las zonas marinas mexicanas, ese concepto qué engloba, qué significa. Y las zonas marinas mexicanas en esencia es el mar territorial, son aguas marinas interiores, es zona contigua, es zona económica exclusiva, es plataforma continental, es la plataforma de las islas y cualquiera otra que se refiera al derecho internacional. Y el componente agua sobresale en todas estas. En cambio, y aquí es donde comentaba yo y Raciel ya esbozaba ahí esta inquietud. Esta iniciativa ya no hace esa distinción espacial del ámbito de intervención o de la órbita de la competencia de la Marina. Esta iniciativa de reformas a la ley ya no alude a que la facultad de inspección y vigilancia de la Marina se limite a zonas marinas mexicanas. De forma que cuando la ley ya no distingue, al interpretar la ley no se debe distinguir. ¿Y de qué estaríamos entonces hablando? Esto significaría que la Marina podría, en los términos de esta iniciativa, en la forma en que está planteada actualmente, y lo aclaro, esto es a reserva del trabajo que haga la comisión dictaminadora, de los posibles cambios que pudiera sufrir o no esta iniciativa en caso de resultar aprobada. Esto significaría pues que la Marina podría incluso ejercer estas facultades de inspección y vigilancia pesquera y acuícola de tierra adentro en el territorio nacional. En esos establecimientos a que refería Raciel, en las costas de Quintana Roo, en los mercados de la Ciudad de México,
en alguna tienda o en algún restaurante en Aguascalientes. Ese es el significado de quitar esa restricción actual de que la participación de Marina se da en zonas marinas mexicanas para dotarle de facultades de inspección y vigilancia pesquera en todo el territorio. Y aquí viene un tema importante que veía en el chat, que puso un comentario ahí muy acertado Fernando García, que es el subsecretario de Pesca para el Estado de Baja California Sur y al que saludo con afecto. Las entidades federativas hoy por hoy, bajo el esquema actual de concurrencia en la vigilancia pesquera, tienen o pueden tener una intervención acotada a ciertas especies, acotada a ciertas zonas. Hoy incluso se plantea en la iniciativa que esta facultad que tenía o que todavía tiene SADER de suscribir convenios de coordinación con las entidades federativas para temas de vigilancia pesquera en aguas dulces continentales o tratándose de especies sésiles frente a las costas de las entidades, lo pueda hacer Marina. Entonces, quizá, aunque hoy se faculta en términos generales, si se resta esa limitación, se estaría facultando a la Marina para también hacer vigilancia tierra adentro, dentro de las costas, más allá del concepto de aguas interiores, sino ya propiamente en aguas dulces continentales, pues estaría esta circunstancia de en qué condiciones quedaría la participación estatal ahí, ¿no? Entonces, de forma que pues esto nos plantea una seria inquietud sobre de este mismo riesgo en el tema de la práctica de inspecciones por parte de elementos de la Armada de México, que como ustedes saben suelen operar a través de escuadras de infantería marina con personal armado y que bajo el texto de la iniciativa, a guisa de ser repetitivo, podrían actuar pues en centros de distribución, en mercados de pescados y mariscos, en establecimientos de venta al público. Ahora, otro tema y que es muy importante y en el cual Raziel ya puso un dedo en la llaga, tiene que ver con el tema de la calificación de infracciones y la imposición de sanciones. Esta iniciativa es un tanto cuanto ambigua en esa materia. Cuando uno la analiza, pareciera, porque la fracción 39ª del artículo 8º no es materia de la iniciativa, de forma que se queda tal como está. Entonces, parecería que la calificación de las actas de inspección y la imposición de sanciones se lo estaría reservando la ley para la SADER y su ejercicio a través de CONAPESC. Sería raro, por otro lado, la Marina imponiendo sanciones a civiles, una actuación en donde se estaría jalando a civiles al fuero militar. Hay ahí algunas circunstancias. Entonces, esta facultad, por una parte, pareciera no tocarse en la iniciativa. Sin embargo, extrañamente, en el planteamiento o en la forma en que tratan el artículo 130 de la Ley General de Pesca, ya sí se hace un pequeño cambio ahí, pero no se aclara quién es la autoridad competente. Hoy por hoy, el artículo 130 más o menos dice que una vez levantada el acta, se turnará a la autoridad ordenadora para que la califique y emplace, imponga sanciones y cosas de esa naturaleza. En la iniciativa lo que se dice es ya no que se turnará el acta a la autoridad ordenadora, sino que dice a la autoridad competente. Y cuando tú lo relacionas con el 8º, fracción 39 de la misma ley, parece que la autoridad competente sigue siendo SADER. Y esa facultad, para bien o para mal, se utiliza o se aplica por CONAPESCA. Entonces, queda suelto ahí, está un poco extraño como un desconcentrado de SADER estaría calificando actos jurídicos de una secretaría, en este caso la de Marina Armada de México. Y eso plantea retos no solo desde la perspectiva puramente legal, en materia de competencias y cosas de esas, sino también en materia operativa. Los recortes presupuestales, los recortes a la estructura que ha tenido CONAPESCA, la ha dejado con la dotación mínima de personal en las entidades federativas a través de representaciones estatales. Hay que recordar los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de noviembre-diciembre de 2018, en donde desaparecen las subdelegaciones de pesca, como todo el esquema de delegaciones de las dependencias federales, y se quedan representaciones estatales con una sola coordinación de programas de desarrollo, cosas de esa naturaleza. Entonces ahí habría algunos retos operativos en la transmisión de actas de Marina
a CONAPESCA, por supuesto, ¿no? Ahora, es un tema importante que tiene que ver con la imposición de sanciones, y no solo por estos aspectos de competencia o estos aspectos puramente operativos. Anualmente se levantan miles de actas de inspección y vigilancia, y CONAPESCA no es de ahora, es algo que hay que ser muy claros con eso. Desde hace bastantes años se cuenta con una carencia seria de una estructura suficiente, de una estructura robusta que permita atender las actas de inspección y vigilancia que se levantan, y de reflejar con una mayor eficiencia en la imposición de sanciones, de forma que se corresponda el acto de la vigilancia, el acto de la inspección, con la aplicación de la sanción correspondiente. Reitero, no es un tema nuevo, que sin embargo se ha venido acentuando año con año, particularmente por los recortes en la estructura y los recortes al presupuesto, ¿no? Ahora, esto nos lleva al otro tema en materia de las preocupaciones, de los riesgos, y ya Raciel comentaba un poco de esto. Yo quisiera nada más hacer alusión a algunos números. La iniciativa está planteando que lo que existe hoy por hoy en materia de vigilancia pesquera se transfiera tal cual a la Secretaría de Marina, y con eso estamos hablando tanto de recursos materiales y financieros como de recursos humanos. ¿Cómo andamos en el tema? Para el periodo 2006-2012, CONAPESCA tuvo 214 oficiales federales de pesca. En ese momento, Profepa tenía 600. Claro, no todos a la parte de recursos naturales, muchos para inspección en materia industrial y cosas de esa naturaleza. Y en ese periodo, la Dirección General de Inspección y Vigilancia de CONAPESCA llegó a disponer de un presupuesto variable, pero que más o menos estuvo fluctuando entre los 200 y los 250, 270 millones de pesos por ahí de los años 2011-2012. El presupuesto de inspección y vigilancia se compone, que se ejerce a través de distintos capítulos de gasto, 1,000, 2,000, 3,000 y 4,000 se ejercía en aquella época. Se componía esencialmente de 70, 80 millones de pesos que se ejercían en coordinación con los productores. Se componía de alrededor de 60 millones de pesos, que es el costo anual del sistema de monitoreo satelital de embarcaciones pesqueras, y de entre 70 a 100 millones de pesos que se ejercían en coordinación con la Secretaría de Marina, y son las cuotas de recuperación, este aprovechamiento que la Secretaría de Hacienda le tiene autorizado cobrar a Marina, como lo hace con la seguridad que le dan a las instalaciones estratégicas de CFE y de Pemex. Y el resto de este recurso se iba en nómina, en gastos de campo, en combustibles y en vehículos terrestres y acuáticos. Para el periodo 2012-2018, este grupo de 214 oficiales federales de pesca se redujo a 199 oficiales de pesca. Después se redujo también la estructura orgánica de la propia Dirección General y se eliminó una de las direcciones de área que era la responsable de la operación de SISMEP. Para la presente administración disponen, según información que se ha venido circulando por la propia Dirección General recientemente en medios, disponen de, así lo declararon, 156 oficiales federales de pesca. En realidad, al parecer, hubo ahí algún incremento de unas plazas, de forma que se podría estar hablando de unos 160, 170 oficiales federales de pesca actualmente. Pero en materia presupuestal, aquel presupuesto que iba a ser de 250, 270 millones de pesos, pues hoy si acaso ronda los 100 o 115 millones. Es decir, todavía para el año pasado quedaban 7 millones de pesos para ejercer con productores. Este año ya no hay recursos en ese apartado. Sigue estando recurso para ejercer con la Secretaría de Marina. Sigue teniendo, afortunadamente, con la pesca recursos alrededor de 45 millones de pesos, entiendo, para ejercer en el sistema de localización y monitoreo satelital de embarcaciones pesqueras, que es sumamente funcional y muy eficiente. Siguen teniendo recursos, por supuesto, para cubrir la nómina reducida que hoy sostiene la Dirección General, de manera que ha venido habiendo un declive
en el presupuesto y por consiguiente también en las capacidades que tiene esta autoridad para afrontar el gran reto que implica la vigilancia en los 11.500 kilómetros del litoral de nuestro país y más allá, mar adentro, como ya señalaba Raziel. Por supuesto que esto ha originado que haya menos embarcación disponible, que haya menos equipo. Y finalmente, hacer dos puntualizaciones más. La Secretaría de Marina Armada de México es sin ninguna duda la institución pública más respetada de este país. No solo de hoy, ya tiene bastantes años. En todas las encuestas y en todas las percepciones que se recaban en la opinión pública, la Secretaría de Marina suele ser la dependencia mejor calificada. Por supuesto, no está exenta de situaciones, de señalamientos. Hay de todo, como se dice comúnmente en la viña del Señor. Entonces, es una autoridad que tiene la capacidad, tiene los recursos, tiene la estructura, opera a través de regiones navales, opera a través de zonas navales, de sectores, opera a través de estaciones navales avanzadas, opera hoy con una nueva estructura en funciones de guardia costera, de manera que tiene los recursos, eso no hay ninguna duda, pero no estoy tan seguro que si uno pudiese consultar directamente con la Marina, quisieran ellos sumar esta nueva atribución. Creo, coincido plenamente con Raziel, esto le implicaría un riesgo muy importante a la Armada. Incluso el trato mismo en algunas de las comunidades con algunos de los pescadores suele ser ríspido, se suele necesitar tener una amplitud de criterio para el manejo de no llegar a poner en situaciones de serio peligro a las personas, tanto de la propia autoridad como de las comunidades. Habría que ver allí la parte de la Marina por su formación militar, por el rigor de la doctrina naval. Entonces, hay en ese sentido, sin ninguna duda, un riesgo. Están estos pros, está esta capacidad, están estos recursos, está esta distribución amplia que tiene la Marina en todo el país. Pero, sin embargo, y en coincidencia con lo que señala Raziel, yo creo que lo que se necesita antes de ir a poner el tema en manos de otra autoridad, porque eso diera la impresión de que es solamente lavarse las manos, quitarse el problema y mandarlo a otro lugar, sería primero reconstruir y en algún momento dado fortalecer hasta llegar a consolidar la capacidad del Estado mexicano en sus instituciones civiles, en este caso SADER y CONAPESCA, para poder atender un tema complicado, en un reto que no es nada fácil, por supuesto que no lo es, en un sector productivo demandante de la aplicación de la ley y que lo necesita no solo por aspectos puramente internos, sino por cuestiones de política exterior. Hoy el embargo pesquero para las especies del Alto Golfo, hoy los señalamientos de pesca ilegal en algunas regiones del país por parte de organismos internacionales o por parte de nuestro primer mercado de exportación, que son los Estados Unidos, pues ocupan parte de la agenda del sector. Entonces, yo me pronunciaría en la reconstitución de las capacidades, en el fortalecimiento a partir de un diagnóstico que estoy seguro que se tiene, y después estar pensando en estas otras situaciones. Tuve, y con esto estaría cerrando esta parte de la intervención, tuve la oportunidad de hablar con un grupo amplio de personas a raíz de la invitación que amablemente me hicieron para participar acá. Tuve la oportunidad de hablar con dos antiguos directores generales para tomarles su opinión. Tuve la oportunidad de platicar con 3 o 4 personas en activo, otros en situación de retiro de la Marina Armada. Tuve la oportunidad de platicar con personas que han estado pues muy relacionadas incluso con 2 o 3 de los principales dirigentes de la actividad para recabar sus opiniones y poder nutrir mi participación. Hay una coincidencia en que es un tema muy complejo, en que es un tema que amerita, como se está haciendo hoy, que sea abordado por todos, no solo por los pescadores y las autoridades, sino todo el resto del grupo de actores interesados. Y hay una coincidencia en que las cosas han venido a menos, en que las cosas no están funcionando y que necesitan una solución.
Ujú. Se está planteando esta iniciativa, es por lo visto como un segmento, una fracción parlamentaria plantea entrarle al tema. Aparentemente es una iniciativa que lleva el impulso de la administración. Habría que ver pues ya en la discusión que tenga el Congreso, en la actuación que puedan tener organizaciones con impacto colectivo y el resto de organizaciones que conforman a impacto colectivo, el hacer valer sus opiniones en este tema, ¿no? Es un tema que se tiene que resolver, es un tema que hay que entrarle, es un tema que tiene bastantes retos. Buenísimo, Rigoberto. Muchísimas gracias por tus aportaciones, tus ideas. Pues sí, habemos un problema actual de insuficiencia o ineficiencia de inspección y vigilancia, y si vamos a darle a otro jugador la oportunidad de entrarle a la cancha de inspección y vigilancia, hay que ver cómo lo hacemos sin atarle las manos y los pies, ¿no? Hay capacidad, pero esta pregunta que tú pones y que Raciel también preguntó, ¿hay interés? Es una muy buena pregunta. Al final del día, si les toca la competencia por parte de la ley, pues vamos a ver con qué entusiasmo lo recogen. Alejandro Castillo, quiero escuchar tus reflexiones ante lo que has escuchado. Hemos estado trabajando esto en impacto con nuestro grupo de inspección y vigilancia. Tú has estado desde el principio. Y luego quiero pasar a preguntas del público. Sé que las hay. Les voy a pedir que pongan preguntas ahí en el chat y así en lo que nos queda del tiempo, tanto Raciel como Rigoberto podrán responder. ¿Cómo ves, Alejandro? Pues creo que nos siguen quedando muchas preguntas, ¿no? Este análisis, como bien le comentaba Rigoberto, es muy complejo, tiene muchas aristas. Me gusta mucho que vamos ya empezando a desmenuzar el problema en varios pedacitos, en varios bloques, y esto nos va a permitir hacer propuestas mucho más claras sobre cómo fortalecer, ¿no? Creo que hay algunos temas que planteaba Raciel sobre la necesidad de fortalecer algunos aspectos básicos, legales, para sea quien sea el responsable, que esto funcione, ¿no? Eso es primordial. Va a ser Conapesca, va a ser Marina, va a ser Profepa, va a ser quien sea. Necesitamos tener esa base sólida básica y ya se identificaron algunos puntos donde hay que fortalecer, ¿no? El segundo tema es, sí, decía Rigoberto, la Secretaría de Marina tiene muchos pros, ¿no? Es una institución reconocida, tiene infraestructura, tiene capacidad, tiene personal. Queda esa pregunta de qué tan importante es para ellos este tema, porque la iniciativa es muy clara en que no se asignarán más recursos para este tema, no va a haber más presupuesto. Entonces, la Secretaría de Marina considerará la pesca suficientemente prioritario para quitarle a otros focos de atención que tiene la Secretaría. Esta es una pregunta que habría que seguir analizando, ¿no? Para la parte operativa, ¿no? Y luego algunas personas del público preguntaban sobre el tema de la participación de las entidades federativas, que incluso desde Impacto Colectivo hemos hablado de la importancia de asignar atribuciones y que hay un papel más fuerte por parte de las dependencias, ¿no? Los ponentes la semana anterior nos decían, va a ser difícil que haya buena coordinación entre Marina y gobiernos en general, pero con gobiernos estatales probablemente sea incluso más complicada. Entonces nos queda esa pregunta. Y la otra pregunta que yo... mandar un mensaje acá. Creo que la otra pregunta que quedaría, y creo que la vamos a tener que dejar para reflexión y podremos seguir con estas conversaciones, es esta idea que se planteó la semana pasada sobre limitar el mandato espacial y temporalmente para algunas pesquerías en algunas áreas, y sobre la permanencia, la conveniencia de que este cambio sea permanente o si es visto como una transición. Creo que es algo que tenemos, que sería muy útil, muy interesante conocer sus perspectivas, Raciel, Rigoberto, en una conversación futura, ¿no? Aquí la dejo yo, Julián. Buenísimo, Alejandro, gracias. A ver, Rigoberto, Raciel, hay un montón de comentarios y preguntas aquí en el chat.
Hay algunas preguntas aclaratorias y pues, algunos comentarios, como bien dijiste, Rigoberto, el subsecretario preguntaba esto de la participación de las entes federativas, pero también hay esta cuestión sobre la insuficiencia del marco actual y cómo mejorar esta propuesta. Entonces, volviendo a este tema de las sugerencias, ¿no? Y te dije, Raciel, que quería volver sobre este tema. Entonces, Oscar de Vélez de SFP pregunta de cómo hay que mejorar o fortalecer esta iniciativa para subsanar estas cosas, estas preocupaciones que tanto tú como Rigoberto y acá, ahorita Alejandro acaban de mencionar, ¿no? ¿Qué pasa? Hay que publicar el reglamento para pensar que esto puede, de la LGEPAS, para pensar que esto puede ser operativo. ¿Qué les parece esta idea de la limitación espacial y temporal, de la transferencia de las capacidades? Eduardo Cheaybar pregunta, o comenta más bien que el mar es espacio de ejecución de otros delitos complementados a la pesca ilegal, hablando, claro, del crimen organizado, ¿no? Entonces, su atención debe ser competencia de autoridades de diferentes niveles para ser sancionados administrativa o penalmente, pero además debe ser motivo de revisión y actualización para involucrar tecnología actual para hacerla más eficiente. Tú mencionabas un poco ahorita al final, Rigoberto, esto de la tecnología actual. Y por ahí alguien pregunta, ¿qué pasa con la Guardia Costera? ¿Por qué no hacemos una Guardia Costera como en Estados Unidos, como una rama quizás de la Guardia Nacional? Y bueno, la voluntad, dice Eduardo nuevamente, la voluntad política es fundamental para profundizar y dar espacio de participación a los sectores directos conjuntamente con las autoridades. El sector pesquero tiene evidente interés y se pregunta, Eduardo, si también tiene ese interés el gobierno federal. Irma Silveira pregunta si la CONAPESCA haría la calificación de infracciones o no con esta nueva redacción de iniciativa. Pues bueno, nos queda poco tiempo realmente, pero en los minutos que nos quedan, Raciel, si quisieras comentar, y luego Roberto, te dejo la palabra para que cierres aquí el primer conversatorio. Mucho que hablar, evidentemente no vamos a llegar a toda esta discusión porque es tan compleja, pero vaya, vamos arrancando. ¿Cómo ves, Raciel? Sí, mira, Rigoberto tocó un tema que es muy interesante y que a mí también digamos que yo me fui con la finta, y cuando llegué a leer los transitorios de la propuesta de reforma, entonces me fui de espaldas. Se los voy a leer rápidamente. El tercer transitorio dice: los derechos laborales del personal que en virtud de lo dispuesto en el presente decreto pase a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Secretaría de Marina, se respetarán conforme a la ley. Está hablando de entrada de que se le va a hacer una transferencia de personas. Eso es inconstitucional. Y no me refiero solamente a que violaría el 123, sino que estaría generando una especie de leva, ¿no? Estás mandando a la gente a convertirla en militar, a convertirla en marino. Entonces, ahí creo que es un punto que habría que detenerse, analizar y cuidar mucho. Y el cuarto transitorio, que es la parte que Rigoberto tocó, dice: los procedimientos de inspección y vigilancia que a la entrada en vigor del presente decreto se encuentren en trámite ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural continuarán substanciándose hasta su total conclusión por la Secretaría de Marina conforme a las disposiciones vigentes. Quiere decir que sí van a calificar infracciones, van a sustanciar el procedimiento administrativo y van a sancionar. Entonces, la CEMAR. La CEMAR. Ajá. Entonces, aquí estamos también entrando a otro problema de constitucionalidad. La parte del artículo 13 que dice que subsiste el fuero de guerra, dice que siempre que se implique un paisano, es decir, un civil, con un militar, todo esto tendrá que ser llevado, juzgado y analizado por autoridades civiles, no militares. Pero entonces, hoy por hoy la CEMAR tiene competencias en el mar para vigilar este tipo de cosas. Sí, sí, en la mar. Esa parte de la aplicación espacial que decíamos, al día de hoy es muy clara, porque incluso Rigoberto lo dijo todavía con mucho más precisión, y
te habla además del espacio aéreo de estas partes, ¿no? Pero a mí sí me preocupa mucho pretender que va a venir a Puebla la Secretaría de Marina a revisar en un restaurante la legal procedencia de sus productos, de sus pescados y mariscos, ¿no? Voy a tratar de abordar algunas de las cosas que mencionaste. Temporal en lo que se generan capacidades. Pues tal vez sería lo ideal, pero yo no lo veo viable. O sea, yo no veo que eso es lo que vaya a ocurrir. Las capacidades estaban generadas o estuvieron generadas en su momento en la CONAPESCA, pero se olvidaron, se dejaron de largo, se les descuidó, se les quitó el apoyo, se les quitó el presupuesto, se les quitó todo. Las funciones de la Guardia Costera. Las funciones de la Guardia Costera son básicamente para la seguridad, es decir, para la seguridad personal y para la seguridad de las embarcaciones. Aquí la legislación actual utiliza una frase que también a mí me genera comezón. Habla de que se esté cuidando el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho te implica lo que se te ocurra. Todo lo que tenga que ver con normatividad y cumplimiento de la normatividad. El problema se da porque me llama a la memoria que en 2010 hubo una acción de inconstitucionalidad que decretó la inconstitucionalidad del Código Penal de Puebla, ya se llama Código de Justicia Social, porque te rompía un principio básico y fundamental que el exministro Cosío lo diserta con una tremenda claridad. El núcleo normativo te debe decir, entre otras cosas, si la norma es permisiva, obligatoria o prohibitiva. Te debe decir a quién está dirigida. Te debe decir cuál es la consecuencia. Te debe decir cuál es la norma que estaría siendo prohibida, la conducta, perdón, que estaría siendo prohibida, que estaría siendo permitida o que estaría siendo obligatoria. Y entonces en el Código Penal de Puebla decía, y las demás normas aplicables, y el ministro Cosío decía, bueno, es que si yo que soy ministro no sé cuáles son esas demás normas aplicables, pues un ciudadano común y corriente menos lo sabría. Entonces, yo creo que aquí estaríamos incurriendo en algo semejante. El Estado de Derecho, pues es todo. Entonces, quiere decir que te podría ir a regular la Secretaría de Marina cuestiones de pesos y medidas o sabrá precios, el respeto de lo que te cuesta tomar un paseo o sea, todo. Y no puede ser. Necesita, por el principio de legalidad y de estricto derecho, acotarse a cuáles son esas disposiciones sobre las que va a tener competencia y sobre las que va a tener facultades. Lo que nos lleva a otro problema. Esta parte de que la LEGEPAS diga, bueno, ahora ya no le toca a la Secretaría a la Exagarpa, sino que ahora le toca a la Secretaría de Marina, insisto, no es esa la vía. La vía son las leyes orgánicas. Entonces, la LEGEPAS va a poder decir misa, pero mientras la normatividad interna de la Marina no se ajuste para llevar a cabo estas funciones a través de la creación y asignación de facultades, eso no se puede dar. También lo comentábamos hace algunos días, pasó en la Secretaría de Medio Ambiente con esto de que ahora todos los juicios se llevarían en juzgados de distrito y con un amparo se ganó rapidísimo porque pues, la LEGEPA podía decir misa, pero la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa era la que prevalecía. Las prioridades de la Secretaría de Marina, también lo comentábamos en alguna otra ocasión, a nosotros nos tocó la obligación de aquella época del Código Federal de Procedimientos Penales y hoy en el Código Nacional de Procedimientos Penales en el 122, de que como autoridad, incluso cualquier persona tiene esta obligación, que tenga el conocimiento de que se cometa una conducta probablemente delictiva, debe denunciar y entonces todos los delitos, especialmente en materia forestal, se denunciaban. Y la PGR se quejaba porque la estábamos llenando de denuncias que para ellos no eran importantes. Ellos decían, tenemos cosas más importantes que atender como el narcotráfico y tal.
y entonces se tenía que llegar a un convenio y entonces no se denunciaba todo, pero entonces cuando venía la auditoría venían las sanciones a la Profepa por no denunciar, etc. A mí me da la impresión, y aquí estoy hablando sin saber, simplemente la impresión que tengo, es que la Secretaría de Marina también va a tener cosas más importantes que atender y que estar revisando si la langosta que trajiste mide los 13 centímetros la cola, pues no creo que sea su prioridad. Los estados y los municipios conservarán esa posibilidad de que a través de convenios puedan asumir funciones, porque este decreto ahora también le da esa facultad, regresamos a que no es esa la vía, a la Secretaría de Marina, a que la Secretaría de Marina haga estos convenios que al día de hoy los hacía la Secretaría de Agricultura. La bronca es que, igual que lo que decía en mi primera intervención, si la política pública no va alineada, pues no se va a dar. A mí me ha tocado platicar con un par de secretarios de pesca de un par de entidades federativas, incluso ayudarlos a generar el convenio para que puedan asumir esas facultades. Y de entrada, la federación no quiere soltar esas facultades o no quiso soltar esas facultades por una mala concepción, pensando que las perdería. Y después, cuando el gobernador de cada una de estas entidades federativas se dio cuenta del tamaño del problema, se echó para atrás y dijo, no, mejor ya no quiero participar. Y yo creo que, para concluir aquí también, para poder tratar de empezar a tratar de solucionar este problema, y fíjate bien el uso de las palabras, no estoy proponiendo una solución. Para empezar a tratar de solucionar este problema, yo creo que tendría que replantearse. Yo creo que no toda la inspección debe hacerse en el agua. En el agua es una pequeña parte, tal vez, la que se logra. Se gasta mucho dinero en las inspecciones en el agua, el andar persiguiendo a los pescadores ilegales, y después de 3 o 4 horas que los logran arrinconar, tiran el caracol al agua y ya no hay evidencia de nada y perdiste 3 o 4 horas. Yo creo que si se replanteara la estrategia de inspección y vigilancia, funcionarían mejor las cosas. Y voy a terminar hablando otra vez en primera persona, pero ahora del plural. Nosotros en la Alianza Canancay teníamos una estrategia que nos llenábamos la boca diciendo que era de inteligencia. No es inteligencia, realmente es simplemente investigación, en donde, gracias a los pescadores, podíamos identificar en dónde se estaba vendiendo producto ilegal. Íbamos a ese lugar y entonces recabábamos información y pruebas, fotografías, grabaciones, hasta el menú, etc. Y toda esa información la juntábamos, y ya que teníamos suficiente información, se la dábamos a la Secretaría de Marina. Y en ese entonces el almirante que estaba a cargo de la 5ª Región Naval nos decía, nos ahorraste 6 meses de trabajo. En esa época nos podían apoyar de otras maneras. Luego vino esta parte de que el primer respondiente solo en el agua y todo lo demás. El 21 de la Constitución, que te define ahora qué se entiende por seguridad pública, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que se necesita es un replanteamiento. Con ese replanteamiento necesitamos tener el andamiaje jurídico completo y apropiado, y luego necesitamos implementar las decisiones de política pública que vayan de acuerdo con el replanteamiento y con el andamiaje jurídico. Y estoy seguro que eso podría dar resultados. Buenísimo, Raciel. Oye, pues muchísimas gracias, Rigoberto. Estamos sobre la hora, pero usted quiere dar unos 10 minutos, le voy a robar 15 minutos a nuestro público tan generoso de haberse quedado tanto tiempo, pero pues te dejo a ti la última palabra, Rigoberto, los últimos 10 minutos para que nos compartas tus reflexiones en torno a todo esto. Claro, muchísimas gracias. Veía escuchando a Raciel, y tuve la oportunidad de pasar un poco por el chat también, ver algunos de los comentarios. Sin duda, pues están siguiendo también personal que está, por el tipo de preguntas, supongo que son servidores públicos. La transferencia, esto es lo que comentaba Raciel, que se establece en el régimen transitorio, la transferencia del personal de inspección y vigilancia de la parte de SADER con la pesca a la parte marina,
operaría tal cual lo señala la iniciativa, y hay que hacer aquí la precisión. La Secretaría de Marina tiene por lo menos dos categorías llamémosle, de empleados, de servidores públicos. Una son los que están sujetos al régimen puramente militar, es decir, la parte militar, y otro es personal civil que desempeña funciones administrativas, así como en su momento el personal que estaba adscrito a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, la Dirección General de Marina Mercante y las Capitanías de Puerto. Cuando en 2016, 2017 asume la Marina esa función, pasa ese personal con todos sus derechos de la SCT a la Marina. Hoy el planteamiento es más o menos en los mismos términos, no se vuelven militares ni mucho menos, sería personal civil de la Marina en funciones administrativas. Esta plantilla actual que tiene con la pesca de alrededor de más o menos 160, 170 oficiales federales de pesca. Ahora, el tema de sanciones, coincido con Raciel, por eso yo señalaba, es un tema importantísimo, y señalaba, hay una ambigüedad, y hay una ambigüedad enorme en la iniciativa. El octavo, fracción 39ª, no se toca en la iniciativa, de forma que le deja la atribución de calificar las actas e imponer las sanciones a la SADER. Y esa atribución, en términos del cuarto, fracción 43ª de la propia LGPAS, la ejerce CONAPESCA. Cuando en el régimen transitorio dicen, ahora Marina esto y lo otro, sí, pareciera indicarte que ahora lo va a hacer Marina, pero cuando tú te vas a la parte sustantiva del cuerpo de leyes, la atribución sigue estando en SADER. Entonces ahí hay una ambigüedad en la iniciativa que en su caso necesitarían ellos corregir. Hay una pregunta en el chat. Actualmente, bajo los términos del texto de la iniciativa, aunque el transitorio da la impresión de que se va a Marina, cuando tú lees el cuerpo sustantivo de la ley, la atribución se está quedando en SADER y tienen que hacer una corrección. Ahí hay sin duda un error técnico en la redacción. El tema de los límites, que es importantísimo. Hoy por hoy, bajo el texto de la iniciativa, la Marina podría hacer la inspección y vigilancia pesquera y acuícola, exceptuando el tema de sanidad e inocuidad acuícola, no solo en las zonas marinas mexicanas, sino tierra adentro en el territorio, porque desaparece esa acotación, desaparece ese límite espacial de competencia que existía o que existe todavía en la ley vigente. Entonces, ese es un punto muy importante. Preguntaban en el chat, Julián, ¿qué se puede esperar de la participación del sector productivo, de los pescadores, de los acuacultores, si esta función se va a la Secretaría de Marina? Es delicado, sin ninguna duda, aunque formalmente el marco legal le está dotando a la Marina de las facultades de celebrar convenios, por ejemplo, con las entidades federativas, y los productores continuarían teniendo su participación para dar su voz, dar sus opiniones en la integración del Programa Nacional de Combate a la Pesca Ilegal, cuya formulación ahora, eso es muy importante, prácticamente no hablamos de eso, se le estaría pasando también a la Marina. Pues los productores tendrían una participación sin ninguna duda muy acotada. No hay que dejar de lado, los productores son recibidos de cuando en cuando, incluso por el almirante secretario de Marina, pero estas reuniones, la verdad de las cosas, si bien se hacen planteamientos importantes para el sector, son más protocolarias, son reuniones de planteamientos de intereses e inquietudes muy generales. Sin duda para la Marina, que suelen recibir también en los sectores y en las zonas navales, y suelen tener a veces reuniones de coordinación con los sectores productivos, con los pescadores, pues esto introduciría todo un nuevo reto. No podemos anticipar qué va a suceder, pero no siempre pudiéramos esperar que funcionara esa parte. De lo mejor, insisto, el rigor de la disciplina militar, las inquietudes, la forma del sector, hay ahí algunas cuestiones que necesitarían empatarse con mucho y tratarse con mucha prudencia, con mucho cuidado. Los recursos,
el reto se tiene que resolver. El problema es súper complejo. La ilegalidad, la pesca ilegal ha crecido. Sin duda, lo estamos viendo día con día. Es un reto muy difícil de afrontar. Lo ha sido de siempre, lo es más hoy ante los recortes presupuestales que han sufrido las diferentes autoridades. La autoridad pesquera pues, no es ajena a la problemática. Yo supongo que existe el interés, debe estar manifiesta la voluntad. Sin embargo, si no existen recursos, estas tremendas carencias de infraestructura, de recursos humanos, de recursos financieros para atender esto, pues lo hacen sumamente complejo. Entonces, no es nada más, pues, y esa es una parte de mis conclusiones, no es nada más el reto de ponerlo en otro lugar para quitarme del problema, no. Se tiene que construir la capacidad. Y así como decía, y no quiero que esto se malinterprete, por supuesto, la Secretaría de Marina Armada de México, lo dije muy claro, lo repito, es la institución mejor calificada del país. Es la institución con menos señalamientos en la percepción pública respecto a la corrupción. Es la institución que para hacer la vigilancia en las zonas marinas mexicanas cuenta con la infraestructura, cuenta con los recursos, claro, pero tampoco están para estar asumiendo más funciones y vengan otras cosas. Incluso habría que ver cuál es el ánimo de la Marina respecto a eso, porque ahora, y como ustedes saben y ya lo señalaban en el chat algunas gentes por ahí, con la formación de la Guardia Nacional, mucho personal de la Marina de cierta forma se ha canalizado a atender esas funciones también, distrayéndolos en funciones tierra adentro de lo que originalmente era la vigilancia de las zonas marinas mexicanas. Y Eduardo Chejaibar, que por ahí estaba también haciendo algunos comentarios, sí, la tecnología, la voluntad, todo eso tiene que estar muy presente. Quiero puntualizar, ya la Marina tiene funciones de guardia costera, por una parte, y por la otra, ya la Marina tiene protocolos como Nancy, por ejemplo, que ejecuta con la Guardia Costera de los Estados Unidos. Pero eso, y como yo lo señalaba, y esto es muy importante, es el riesgo de criminalizar la actividad pesquera. Y México, por muchos años, hemos tenido en diferentes foros internacionales como país la precaución de cuidar que la pesca no se ponga en el mismo cajón con el que se trata bajo el protocolo de Nancy y otros al tráfico de explosivos, al tráfico de armas, al tráfico de dinero, al tráfico de seres humanos. Entonces, yo veía el lunes pasado en la participación de algunos de los consultores internacionales, gente con mucha experiencia, en donde decían, es muy importante para la coordinación con el guardacostas americano. Ahí hay algunas pretensiones que como país nosotros, por una cuestión de política doméstica, debemos ser muy, muy cuidadosos. No quiero dejar de subrayar esa parte, de forma que, pues bueno, estoy seguro que para todos nos vamos a quedar con la duda qué es mejor, pasa el tema para allá o no. Yo me inclino por reconstituir las capacidades. Yo me inclino por dejar de estar poniendo en manos militares temas de los que estoy seguro que la sociedad, que las instituciones civiles, con una buena planeación, con una buena dotación de recursos, con leyes precisas y con mucha voluntad, autoridades, productores, organizaciones de la sociedad civil, podríamos mantener en un ámbito puramente civil y no en la militarización, so pena de los riesgos que una y otra cosa implican. Ojalá, y con esto cierro, ojalá que este tema siga dando para más, que este tema se discuta. Es algo que está afectando profundamente a las comunidades pesqueras, es algo que está afectando profundamente a los productores legales de la pesca y de la acuacultura de este país. El crecimiento exacerbado que la pesca ilegal está teniendo les está generando un impacto no solo en el mercado interno, sino en los mercados internacionales. Hoy tenemos un riesgo severo como país, como sector productivo de la pesca y acuacultura, que algunos de los productos
que hoy siguen circulando fuera de nuestras fronteras puedan tener otras limitaciones. Existe una amenaza, una especie de amenaza por ahí. No se debe interpretar como tal, pero sin embargo existen unos procedimientos que están escalando, que están buscando extender alcances de algunas medidas restrictivas al comercio. Entonces, sin duda, el tema da para muchísimo. A mí me da muchísimo gusto que me hayan dado la oportunidad de estar aquí con ustedes, de compartir estos comentarios, tratando de hacerlo pues de la mejor buena fe posible, con el mejor de los ánimos. Es un tema complicado, lo señalabas tú, Julián, Alejandro, Raciel, y pues todas las personas que he visto en el chat y a quienes me da mucho gusto poder a través de la red social reencontrarnos, ¿no? Les agradezco muchísimo, con eso me despido. Gracias nuevamente. Gracias, Rigoberto, muchísimas gracias. En efecto, un tema que da para mucho, súper complejo. Y bueno, yo creo que nos da al seno de Impacto Colectivo pues una interrogante muy fuerte, Alejandro, de cómo seguimos con esta conversación, porque veo que hay muchísimo interés. Primera vez que tenemos a 100 personas participando en un conversatorio de esta forma, muchos servidores públicos, como tú dices en el chat, comentando tanto desde la CONAP como desde adentro de la CONAPESCA, como desde otros lados, de subsecretarías de pesca y direcciones de pesca. Muchas experiencias aquí de inspección y vigilancia. Quizás lo mejor del hecho de que exista esta iniciativa ahora es el hecho de que se le dé tanto foco y que se dé tanta atención, porque en efecto es un tema que le resta muchísima competitividad al sector y a todos los pescadores y comercializadores que tratan de sobrevivir por la legal. Entonces, bueno, la semana entrante, el lunes entrante, vamos a tener una sesión con lo que voy a llamar los usuarios de inspección y vigilancia, que serían representantes de las cámaras, bueno, de las cámaras industriales, pero también de las confederaciones ribereñas, Camarón, también el Consejo Mexicano de Camarón. Y bueno, todo esto pues seguirá en marcha hasta septiembre, cuando vuelvan pues los legisladores a la sesión, y seguramente esto va a darse muy rápido, y es importante tener estas pláticas antes para poder elevar justamente este tipo de preocupaciones, porque lo que sí queremos todos es una mejor inspección y vigilancia. Y entonces la pregunta es cómo andamos ajustando tanto las iniciativas como las capacidades administrativas y el personal, sea quien sea el que se quede a cargo de esto, ¿no? Entonces, bueno, les quiero agradecer de corazón a Raciel Villegas por tu conocimiento, por compartir tu tiempo. Rigoberto García Soto, muchísimas gracias. Y pues Alejandro Castillo y el resto del equipo de Impacto que está trabajando en tema inspección y vigilancia, me refiero a Eduardo Rolón y compañía de Causa Natura, Oscar Vélez de SSFP y el Chino Carrillo de la Conmecop. Pues seguiremos trabajando en diseñar este tipo de foros para ir entendiéndonos un poco mejor y para elevar las sugerencias más adecuadas a las autoridades públicas. Que por cierto, reitero, como dije al principio, la idea es llevar todo este conocimiento hacia las autoridades públicas, los servidores públicos, para que ellos puedan hacer también su mejor función en mejorar este tema, que es de importancia común para todos. Entonces, eventualmente vamos a peticionar un diálogo con la Marina, con CONAPESCA, con la Comisión de Pesca, para también compartirles estas cosas, para que ellos puedan mejorar también las propuestas que traen. Así que bueno, un gran agradecimiento a ustedes, nuestros ponentes, al público que nos acompañó el día de hoy. Esta sesión está siendo grabada, la vamos a compartir por nuestro sitio de red en Impacto Colectivo, que es icpmx.org. Y bueno, pues aquí estaremos dándole seguimiento a la plática. Así que muchas gracias, muchos saludos a todos y a todas, y le seguiremos dando hacia el futuro. Muchas gracias. Gracias a todos, un abrazo, buen día. Muchas gracias, cuídense. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.